Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos un tema muy actual porque siempre el bien y el mal son temas de actualidad y para ellos estamos entrevistando y le damos la bienvenida al filósofo español Javier Leiva. Javier Leiva es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre la teoría del mal, acción, personalidad e instituciones malvadas. Obtuvo el Premio Internacional Heraclitia Santander Hermenéutica en Español, que será próximamente publicado en la colección Ópera Académica de la prestigiosa editorial en temas de filosofía y ciencia Herder. Ha realizado estancias de investigación en universidades como Cornell, también profesor en la Universidad Complutense de Madrid, secretario y profesor en la Escuela de Filosofía de Madrid, y muchísimos trabajos sobre este tema del mal, sobre todo ligado a los trabajos que hizo Hannah Arendt, el enfrentamiento a una tradición, el mal absoluto, mal radical, banalidad del mal. Es un enorme placer tener a este gran experto en este tema, Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Luis, por la invitación y sobre todo por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Bueno, sabemos la banalidad del mal es un concepto que acuñó la filósofa y teórica política alemana de origen judío Hannah Arendt, y el término surgió a raíz del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. Recordamos que fue un alto jerarca responsable de la logística del Holocausto, un alto jerarca nazi. Pero bueno, este trabajo que hizo Hannah Arendt en su oportunidad muy vigente en ese momento, pero lamentablemente tenemos que decir que está vigente actualmente también. Entonces, la primera pregunta que tengo sobre este contexto histórico y conceptual del trabajo de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, ¿podrías explicarnos brevemente el concepto en que existe, tal como lo desarrolló Hannah Arendt en su obra Eichmann en Jerusalén, pero cómo se relaciona la idea de la banalidad del mal con el totalitarismo y los regímenes autoritarios, no solo los que Hannah Arendt estudió, sino los regímenes totalitarios contemporáneos? Y tenemos ejemplos: Corea del Norte, Venezuela, que está deviniendo prácticamente en lo mismo. Entonces, ¿qué nos pudieras decir al respecto desde el punto de vista del filósofo, ¿no? Claro, cuando Hannah Arendt acuña el término en la década de los 60, cosa que además hace de manera muy, muy provocativa. Sabemos que originalmente el libro va publicándose en formatos en periódico, en el New York Times, y de hecho lo va a emplear muy pocas veces propiamente en la obra. 2 o 3 veces el subtítulo, un reporte sobre la banalidad del mal, lo añade al final. Y de lo que se percata Hannah Arendt es una idea que indirectamente había estado tratando ya anteriormente con su maestro Karl Jaspers. Lo que ella quería, sobre todo cuando ella va a Jerusalén, ella pide ir a Jerusalén para cubrir el juicio de Adolf Eichmann. Como bien has dicho, Eichmann era uno de los grandes jerarcas del nacionalsocialismo. Eichmann había estado presente en la conferencia de Banshee, que es donde se decide la solución final al problema judío. Ella esperaba encontrarse, pues, imaginemos, ¿no? Cualquiera, si sería la circunstancia actualmente, lo que esperas encontrarte en un juicio así es a un monstruo, a un genocida, Pinochet, por ejemplo, que pillaría más cerca en América Latina. Y Hannah Arendt en el momento se percata cuando llega ahí y ve a esta persona. Esta persona no es ese monstruo que ella me había imaginado. Luego podemos hablar, si queréis, acerca del Eichmann real histórico. Pero lo importante de la imagen que se hace Hannah Arendt, dice, esta era una persona normal. De hecho, en los reportes, en el libro, dice, lo llega a definir como un payaso. Dice, solo hace frases manidas, repite eslóganes, recurre al argumento de que obedecía órdenes, etc. Y lo que Arendt se percata,
y es un enfrentamiento a toda la tradición filosófica occidental cuando va a reflexionar en temas de moral y política, es que las personas normales pueden cometer los mayores males. ¿Por qué? La tesis nuclear que maneja Arendt es que no hacen falta motivaciones o intenciones malvadas para cometer acciones malvadas. Arendt no lo formula explícitamente así. De hecho, en posteriores escritos, ella misma acaba diciendo que, bueno, la banalidad del mal no es una teoría, no es una formulación, es un hecho que yo vi cuando presencié a Adolf Eichmann. Pero subyace a todo lo que ya está formulando que cualquier individuo, cualquier persona, guiada por motivaciones o intenciones al menos neutras, puede llegar a cometer las mayores atrocidades. En el caso que pone de Eichmann, en la perpetración de un genocidio que ha costado la vida a millones de personas, judías, eslavas, gitanas, homosexuales, disidentes políticos, etcétera, etcétera. Ella coge un ejemplo y lo que ella traslada es que esto se podría aplicar a la sociedad contemporánea perfectamente. Tanto es así que investigaciones posteriores de psicología social, son famosos los experimentos de Milgram o el experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo, al inicio de las obras, cuando expusieron sus experimentos, acuden a Arendt y la mencionan explícitamente. Cada uno va a intentar aislar determinados factores de estudio, Milgram la obediencia, Zimbardo las fuerzas o factores situacionales, pero las dos mencionan a Arendt, de cómo es posible que personas normales, porque seamos sinceros, en el nacionalsocialismo estaban los grandes jerarcas, los fanáticos, que los hubo, es cierto, pero también muchas personas normales pudieron actuar y asfaltar el camino hacia el sistema concentracionario que fue Auschwitz. Y lo mismo se podría aplicar, evidentemente, con el estalinismo. Claro, en las sociedades contemporáneas esto es de muy fácil aplicación, porque no hace falta tener una motivación malvada. Arendt expone, dice, un ejemplo típico serían los pecados capitales, ¿no? Actuar por ira, por ansias de venganza, por furia, etcétera, etcétera, para cometer una acción malvada. Dice, basta con, por ejemplo, una motivación neutra, dice, como es la ambición. La ambición en sí misma no es ni buena ni mala. Nadie le criticaría a alguien que quiera ascender en su puesto de trabajo. Nadie le criticaría a otra persona que quiera tener un reconocimiento, un prestigio social. Y, bueno, son intenciones o motivaciones ni buenas ni malas, son neutras. Pero eso puede llevar, si no está controlado, si no hay un pensamiento crítico detrás, a formar parte de un sistema de muerte como fue Auschwitz o como fue el Gulag soviético. Claro, claro. Interesante. Bien interesante, Javier. Te doy la bienvenida de nuevo. Tu papel es extraordinario, muy bueno. Gracias. Excelente, excelente. Invito a los oyentes pues que se den un tiempo y lo lean. Este es un tema realmente fabuloso, pero tengo algunas cosas, algunas preguntas. La primera tiene que ver con el mundo de hoy. Tú de alguna manera lo sacaste a flote por ver tiempo. Es en qué medida la banalidad del mal sigue siendo relevante en los actuales momentos y cómo se manifiesta. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y me perdonas, Eduardo, es que yo viví muchos años en Buenos Aires. Justo llegué un año después de que el doctor Alfonsín asumió el poder, el primer presidente electo democráticamente después de la dictadura. Un gran demócrata, el doctor Alfonsín. Y estaban comenzando todos aquellos juicios y hubo algo que a mí me impactó enormemente, que fue la discusión de una ley sobre obediencia debida. ¿En qué medida también la banalidad del mal está presente en ese tipo de subterfugios? Como para no culpar. Y la defensa de muchos militares en ese momento era que ellos estaban simplemente cumpliendo órdenes, ¿no? Que en ningún momento fue algo ya preconcebido, sino que como militares estaban en eso. Paso a responder. La
cuestión de la banalidad del mal no es que sea algo puramente contemporáneo, me refiero. No es que la banalidad del mal exista a partir de los años 60, cuando Arendt formula o acuña el concepto. De lo que se está percatando es que esto ha recorrido la tradición moral occidental. ¿Por qué? Porque los pensadores, los filósofos, han reflexionado a propósito del mal. Sí, es cierto. Pero nunca era un tema especialmente relevante. Cuando Arendt lo empieza a abordar en otros escritos, ella, por ejemplo, hace una predicción que falla, lamentablemente, en 1945, está a punto de caer ya el régimen nacionalsocialista y de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Dice, el mal será el problema intelectual de la Europa de posguerra. Y es verdad que en un principio, cuando se van descubriendo los diferentes desastres que han organizado no solo el nacionalsocialismo, sino lo que se va descubriendo poco a poco de la Unión Soviética, cobra protagonismo. Pero poco después hay que reconstruir Europa y queda opacado hasta que Arendt lo revitaliza de nuevo a raíz del juicio de Haye. Pero esto no significa que lo que conocemos como la banalidad del mal se produzca a partir de ese momento. Por ejemplo, aunque Arendt no lo menciona, no sé si alguna vez lo leyó, Goethe, en Las desventuras del joven Werther, Sí, muy buen libro. Menciona a Goethe ya algo, sí. Obviamente no lo formula, mucho menos filosófico, pero lanza ahí como una idea, no me recuerdo ahora las palabras exactas, pero acaba diciendo, bueno, ¿y si a lo mejor los mayores males no están producidos grandes motivaciones malvadas? Es decir, luego Arendt lo recoge, Arendt acude mucho a la literatura, que bueno, aquí no hace falta ser un Ricardo III al modo de Shakespeare, etcétera, etcétera. El problema de lo que se percata Arendt es, a lo largo de la tradición occidental, hemos pensado que solo las personas malvadas pueden cometer acciones malvadas. Claro, esto lo vio posteriormente muy bien Zimbardo, es una protección psicológica muy fuerte, porque en el momento en el que uno dice, yo no soy malvado, me veo una persona malvada, no puedo estar cometiendo acciones malvadas, yo no me veo guiado por la lujuria, no me veo guiado por la ira, por la soberbia, por lo tanto mis acciones no son malvadas y están moral y éticamente justificadas. Arendt se percata de esto y dice, no, ese ha sido precisamente el problema que nos ha conducido hasta este punto. ¿Por qué? Arendt es una gran lectora de Kant y Kant en parte se había percatado de ello. La religión dentro de los límites de la mera razón, que es un libro que Arendt tiene muy presente porque es donde Kant acuña el primer concepto que utiliza Arendt, cambiando el significado, que es el de mal radical, cuando diferencia los distintos tipos de mal, Kant y se fija en el que le preocupa, él se da cuenta de que uno puede falsear el propio tribunal de su conciencia y recae en el mal y se considera un buen ciudadano aun cuando sus acciones sean lo más perversas, pero como se ha autoengañado, no reflexiona, no hace ese pensamiento crítico, que es lo que va a enfatizar Arendt, especialmente a partir de Eichmann en Jerusalén, se va a ver autojustificado en cualquier cosa que realice. Claro, esto ha transitado toda la historia de Occidente, porque los filósofos, desde los griegos hasta cuando se reflexionaba a propósito de la teodicea y demás, siempre pensaban el mal vinculado a las grandes motivaciones, a lo que Hannah Arendt llamaba una grandeza satánica. Claro, si nos fijamos en estos monstruos morales, pues, llamarlos de alguna manera, hay muy pocos. Y la mayor parte de personas pues serán personas normales y corrientes, ciudadanos corrientes, que pues, se ven legitimados a realizar cualquier tipo de acción y pondrán cualquier excusa para salvaguardarse psicológicamente. Es el ejemplo, ligándolo con la segunda pregunta, de pues, cuando una persona se defiende diciendo, bueno, no soy responsable, es la exención de responsabilidad, yo solo cumplía órdenes. Y como cumplía órdenes no tengo responsabilidad estoy legitimado para cualquier cosa porque la carga moral la van a tener mis superiores. En el fondo eso es una estrategia de protección psicológica, porque tú perfectamente podrías ver, o podrías podrías ver perfectamente que esa acción es inmoral. Y muchos en la jerarquía militar, porque yo lo estuve preguntando cuando realicé mi investigación en la tesis doctoral, uno se puede negar a obedecer determinadas órdenes. No sé, ya luego depende del sistema militar de cada país y, por supuesto, del contexto que se esté abordando. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, en España, le pregunté a una persona que estaba en la reserva militar de, oye, ¿cuándo estás legitimado
a desobedecer una orden de un superior. Y me decía, bueno, hay algunos casos de, bueno, por ejemplo, luego en la práctica es diferente, dice, pero en la teoría no se le puede pedir a una persona de rango inferior que te haga algún favor personal. Luego, claro, luego al superior, imagínate, no le compres tabaco, que te vas a chupar guardias. Pero bueno, luego hay casos de enajenación mental, donde se puede estar legitimado, pero hay que demostrar que el superior está enajenado mentalmente. Y luego, en principio, sí contravienen algunos de los derechos humanos. Pero claro, cuando uno ocupa este estatus inferior y se lo mandan, uno puede hacer oídos sordos a todo aquello, ejecutar las órdenes y más tarde decir, bueno, es que a mí me lo ordenaron. No, no. Es decir, usted supo perfectamente que esa acción era inmoral, pero psicológicamente se blindó para verse eximido, para protegerse psicológicamente, para guardar una buena imagen de sí mismo y cometer cualquier tropelía. Y eso se puede aplicar a los militares o a cualquier otra circunstancia. Pero no deja de ser un mecanismo de protección y que de hecho es el que Arendt va a denunciar. Cuando la estrategia de Eichmann de yo solo obedecía orden, ya, pero se podía haber negado. De hecho, son famosos los casos porque siempre está muy extendida la opinión, en el caso del nacionalsocialismo, de que a un SS o a algún soldado se le iba a castigar muy severamente en caso de desobedecer algún tipo de orden. Históricamente eso no es cierto. Es decir, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Bueno, no ascenderías, no vas a promocionar, no vas a tener un estatus superior. Claro, muchos soldados aún así siguieron adelante. Bueno, me blindo psicológicamente, acudo a la falacia del seguía órdenes y sigo cometiendo las acciones. Pero se podían haber negado, que es lo que le está reprochando, parte es uno de los reproches que Arendt le lanza a Eichmann, o por lo menos a la Eichmann que ella tiene en mente. Usted se podía haber negado y no hubiera sufrido ninguna consecuencia, que hubiera puesto en riesgo su vida o su integridad. Una pregunta, Javier. Pudiéramos utilizar la misma línea de reflexión, pero al contrario, es decir, después vamos de nuevo, por supuesto, a volver al tema del mal, pero pudiéramos hablar también de la banalidad del bien. Sí, es una pregunta que me hacen... Ay, perdón, que le he interrumpido. No, te escucho. No, es una pregunta que me suelen hacer frecuentemente y nunca he tenido una respuesta clara cuando he reflexionado a propósito de ello. Porque es verdad que realizar el bien en el fondo es bastante fácil. Y me refiero a lo siguiente. A mí, por ejemplo, hay un autor que me gusta, no voy a hablar mucho de él, pero es que está ligado a Arendt, que es Kant. Kant, que tiene escritos muy peculiares, no solo los más conocidos, y tiene auténticas joyas que son muy desconocidas, cuando escribe una obra que se llama Pedagogía, que está dirigida a niños, menciona algo así como, mira, en el fondo yo he escrito la crítica de la razón pura, de la razón práctica, la fundamentación. Dice, en el fondo, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que está bien y está mal. Dice, y un niño de poca edad dice, también lo sé. No hace falta. Dice, yo lo he fundamentado en unas obras que son así, dice, pero no hacía falta todo eso para saber muchas veces lo que yo tengo que hacer, lo que está bien y lo que está mal. El problema suele ser la contrapartida, es decir, que hacer el bien muchas veces supone algún tipo de sacrificio de voluntad por nuestra parte y el mal es muy tentador. De hecho, es una cosa que, claro, Kant, que está influido por la religión, pero la religión creo que en este caso no se equivoca. El mal tienta. El mal no es muchas veces cometer grandes atrocidades. Yo siempre, cuando he explicado algunas de estas circunstancias, yo muchas veces me iba a las escrituras, a la Biblia, y digo, ¿vosotros os habéis encontrado en la Biblia alguna vez a Lucifer, Satanás, Belcebú, el nombre que os quiera, digo, haciendo alguna acción extremadamente malvada? Digo, porque si te fijas, dice, la primera aparición que hace en las Sagradas Escrituras, después del Génesis, está hablando con Dios, es el libro de Job. Y no parece que los dos estén muy enfrentados. De hecho, se hacen como la apuesta de ver qué va a pasar con Job. Cuando aparece en el Nuevo Testamento, figura de Cristo, él no está haciendo grandes cosas, le está tentando. Es una tentación, en plan de, bueno, tú podrías hacer esto va a ser más fácil, tus pulsiones se van a ver satisfechas. Claro, muchas veces tenemos que combatir eso.
Lo que yo ya no sé es si en el mismo sentido que recoge Arendt de cualquier motivación, una motivación normal, lleva a hacer el bien. Porque claro, muchas veces el bien requiere no tener ningún interés propio en realizar esa acción. Es decir, no voy a verme necesariamente beneficiado de hacer esta acción. Un ejemplo vinculado con la temática nacionalsocialista, a mí me gusta mucho, es un artículo de Charles Taylor que se llama La compasión y analiza muy bellamente la emoción de la compasión y lo hace en el contexto del nacionalsocialismo. Investiga personas que acogieron a judíos, los protegieron en sus casas y le dijeron, ¿usted conocía a esas personas? Y dice, no, yo no las conocía de nada. ¿Sabía usted que se está jugando la vida? Sí, sí, yo sabía perfectamente que me estaba jugando la vida acogiendo a esta persona a la que no conocía. ¿Sabe usted que es un héroe? Y decían, la mayoría de esas personas dicen, no, yo no soy. Yo solo hice lo que tenía que hacer, lo que mi conciencia me mandó a hacer. Aun a riesgo de todo lo que yo sabía que ello implicaba, como que podían haberme deportado a mí o a la familia. No fueron muchos casos, pero es evidente que lo hubo. Personas que mantuvieron su pensamiento crítico. Y ellos no esperaban ningún beneficio de aquella actuación. Simplemente es, lo correcto es realizar esto. Esto es lo que yo sé que está bien. Y a lo mejor esa persona no me va a poder recompensar el día de mañana. Una vez que esto se acabe, no la vuelvo a ver, pero era lo correcto, el realizarlo. Claro, en los términos de que hablan, de que cualquier tipo de motivación puede conducir al mal, yo no sé si se puede trazar el paralelismo con cualquier tipo de motivación puede conducir al bien, porque siempre hacer el mal es muy tentador. Hay muchos intereses egoístas. Hay, por ejemplo, la ética kantiana lo expone bastante bien, lo difícil que es obrar una acción verdaderamente moral, de que no obres en tu... Porque tienes que hacer ahí lo correcto, no por un posible beneficio que te pueda reportar. Así que no estoy muy seguro de cómo se podría tratar ese paralelismo. Lo que sí estoy convencido es que, de la misma forma que todo ser humano racional, en pleno uso de sus capacidades mentales, tiene el potencial para hacer grandes atrocidades, lo tiene también para lo contrario. No me acuerdo cuál era el pensador que lo decía, es que nosotros no somos ángeles ni somos demonios. Va a depender de nuestras acciones y podemos convertirnos en cualquiera de las dos cosas. No, no es Steve Pinker. Puede ser Pinker. Sí, lo que pasa es que yo no comparto necesariamente la tesis de Pinker, del libro este que se hizo famoso, de que vivimos en la época menos violenta. No la comparto necesariamente porque creo que estamos en una situación de guerra o de situación bastante fría, como en la Guerra Fría. Es decir, es verdad que es la época en la que ha habido menos contiendas. Puede ser, él pone los números en mano, no se pueden discutir. También vivimos en una época, y lo estamos viviendo hoy día, creo que a nivel global, en Estados Unidos se ha visto con casos como las dictaduras de América Latina, Donald Trump, en Asia con los casos de Corea del Norte, aquí en Europa con la situación de Rusia. Vivimos en una situación de que ahora mismo cualquiera puede apretar, como se suele decir, el botón rojo. Completamente de acuerdo, sí. Y devastar este mundo. Es decir, es una situación bastante fea. No hay violencia, es verdad, explícita. Sí. Estoy de acuerdo contigo, sí. Pero implícitamente sí hay mucha violencia y lo estamos viviendo en la guerra geopolítica que se está librando ahora mismo. No, y violencia que ha agarrado formas sutiles, ¿no? Exactamente. Que a veces pueden tener más efectos de lo que uno imagina. Sí. Luis, no sé si me da chance de hacerle una pregunta. Por favor. Antes de ir al corte comercial. Sí. Pero me pregunto cómo se manifiesta esa banalidad del mal en las estructuras burocráticas de hoy en día y corporativas inclusive, ¿no? Uno ve también el funcionamiento de algunas corporaciones donde hay efectos a veces positivos en la sociedad, pero también negativos, y parecieran no importar esos efectos con tal de que los rendimientos de la empresa sean los adecuados. Quisiera que nos comentara sobre eso, pero no sé si tenemos que ir ya al corte comercial, Luis. Sí, vamos. Yo quisiera agregarle algo a tu pregunta, si me perdonas, porque claro. Estaba pensando en eso precisamente, ¿no? En cómo se manifiesta esa banalidad del mal en un contexto en que la sociedad está absolutamente envuelta en un desarrollo tecnológico desbocado, ¿no?
donde las redes sociales prácticamente son las que dirigen el devenir de la sociedad moderna. Mira, antes de responder a las dos cuestiones que se pueden sintetizar en una, es importante matizar un poco el concepto. Cuando Arendt acuña el término banalidad del mal, no deja de tener cierto componente provocativo. Es decir, ella sabe perfectamente que si tildaba a una persona como a Eichmann haber realizado esta banalidad del mal, se iba a discutir mucho. Lo podemos llamar una estrategia precisamente para poner sobre el tapete, en el escenario, en el foco de atención, la cuestión del mal, que era el objetivo verdadero de Arendt. No tenía por qué haberse llamado banalidad, bueno, son motivos banales, es decir, que no revisten gran importancia, pero también se podría haber llamado normalización, cotidianeidad del mal. Sucede cuando la perpetuación de esas acciones y las consecuencias, el mal al que abocan, ya se ha interiorizado hasta tal punto que se entiende como normal, que se entiende como cotidiano. ¿Por qué? Porque ya no se reflexiona a propósito de qué mueve esas acciones o de las consecuencias que va a causar. Y por supuesto, en la medida que las instituciones, las corporaciones vienen formadas por personas, es un concepto que por supuesto no cabe aplicar únicamente a los seres humanos o a los individuos concretos y particulares, se puede aplicar también a empresas, a colectivos, a sociedades, países, naciones, etc. En ese sentido, por supuesto que se puede aplicar, como habéis dicho, a determinadas compañías y a la burocracia o entidades burocráticas, en tanto en cuanto ellas entiendan que el objetivo a alcanzar es la consecución de determinados beneficios, de un determinado progreso tecnológico, y que eso es el objetivo a alcanzar, ellos adoptan en este sentido lo que Max Weber denominaba el honor del funcionario. Además, que viene muy bien el término para la cuestión. Es decir, ¿qué era el honor del funcionario? El honor del funcionario es cuando el funcionario ya no piensa en términos morales de bueno o malo. Piensa en términos de eficiente, no eficiente. Y trata de ser lo más eficiente posible. Claro, las empresas muchas veces siguen esa regla. Dicen, yo no me guío por cuestiones de bondad o maldad. Mi empresa es eficiente, mi empresa no es eficiente. Mi objetivo se cumple satisfactoriamente, mi objetivo no se cumple satisfactoriamente. Se cumplen, consideran que lo están haciendo bien. Claro, a pesar de todas las consecuencias. Aunque eso sea, pues, el deterioro del planeta, el calentamiento global, la contaminación de espacios, la liquidación de zonas protegidas, o expulsar a personas de sus casas, o lugar que habiten, la consecuencia que se quiera. Y por supuesto, esto todavía ha venido más agravado a raíz de las redes sociales. Esto no es que yo sea un enemigo de las redes sociales, yo tengo redes sociales, casi de inmensa mayoría, y sistemas de mensajería instantánea, y cumplen una buena función, nosotros nos hemos comunicado a través de ello, es decir, cumplen una buena labor. ¿Qué es lo que ocurre? Las redes sociales tienen un factor que para perpetrar este mal viene muy bien, que es el anonimato. Yo no sé, en una red social como Twitter, Instagram, Facebook, la que se quiera, yo no sé quién se esconde realmente detrás de ese avatar. Y en el momento en que una persona, un usuario, se percata de eso, de que tiene este anonimato, se siente pues legitimado o con la valentía suficiente para expresar un odio visceral o expresar su opinión de una manera violenta contra quien quiera, creyendo que está hablando lo correcto, a modo de como si fuera un justiciero en la red. Ese es el gran problema, pero esto está analizado hasta psicológicamente. Y, por ejemplo, a mí me gustó mucho en el libro que he mencionado de Zimbardo, el experimento de la prisión de Stanford. Bueno, se fue mucho de las manos, pero él se percató de una cosa. Dice, los que hacían de guardias todavía se mostraban más violentos con un gesto muy simple, que era ponerse gafas de sol. Porque eso les confería una especie de anonimato, la otra persona no le podía devolver propiamente la mirada, porque estaba oculta tras los cristales, y eso te permite una mayor violencia. Eso está ocurriendo también hoy día. Y no hace falta un motivo extremadamente malvado de quiero que Internet arda. No, basta un motivo con el que quiero expresar mi opinión, siento que debo expresarla, la falacia de que todas las opiniones valen lo mismo o han de ser respetables, lo cual es una tontería enorme, hay opiniones que no son respetables y que
haya distintas opiniones no significa que una no sea incorrecta, pero permite precisamente este esparcimiento cuyas consecuencias estamos viendo actualmente, pero hasta límites muy graves. Es decir, lo vemos en los casos que a mí me sorprenden muchísimo, que yo no los tenía y no hace tantos años que yo no era un chaval, que hay chavales, niños que se llegan a suicidar porque son acosados por las redes sociales. Hay gente que cae en depresiones, incluso personas famosas, personas ilustres o conocidas de fama mundial se pueden llegar a ver afectados porque una persona a la que no conocen de nada y nunca en su vida les atosigan constantemente en la red. ¿Por qué motivo? A ver, por supuesto que hay gente que opera con motivos malvados. Por supuesto que hay gente que no es precisamente racional y que requeriría de algún tratamiento psicológico, psiquiátrico o de ambos, pero muchos lo hacen por estoy aburrido en mi casa, me voy a meter en las redes sociales, voy a comentar esto, ¿por qué? Simplemente porque puedo. Y no se paran a reflexionar de que yo estaré en lo correcto. Esta noticia que yo estoy compartiendo, que estoy defendiendo, me he puesto a informarme verdaderamente a propósito de ella. En el fondo, lo que opera aquí detrás de todo esto es lo que Arendt señalaba, y es que para cometer el mal basta una cosa muy sencilla, que es la que le critica a Eichmann, es la ausencia de pensamiento. Yo me dejo llevar por la corriente, si encima estoy en un núcleo de personas que comparten lo que yo digo, no voy a reflexionar a propósito de ello, y se puede desatar así un mal enorme que acabe con la muerte o con el daño físico, mental, psicológico de una persona, decenas, cientos, miles o millones, en función del caso. Javier, a eso se refiere el mal radical, o el mal radical es mucho más profundo, en primer lugar. Y en segundo lugar, tú en esta exposición retrataste perfectamente a dos figuras importantes, que es la primera, el señor Augusto Pinochet, que utilizó esa técnica, y el ángel del infierno, que era el capitán Astiz, el hombre más terrible que ha tenido Argentina, o que tuvo Argentina en la época de la dictadura. Sí, a ver, hay que diferenciar la banalidad del mal radical. Y cuando hablamos del mal radical, conviene distinguir dos aspectos. El primer aspecto, el primero que lo acuña, por decirlo así, es Kant. Cuando Kant habla del mal radical, él lo deja muy claro y dice, yo no estoy aquí hablando del mal en sentido grandilocuente. Yo estoy aquí hablando etimológicamente. Dice, el mal radical es el mal enraizado en la humanidad. Lo que la religión siempre ha conocido, el cristianismo, como el fuste torcido de la humanidad. El ser humano tiene una predisposición al bien y tiene una inclinación al mal. Y esa inclinación al mal, que no se puede extirpar, que está enraizada en la humanidad misma, lo que la religión ha llamado el pecado original, es lo que Kant llama mal radical. Ya está, dice, y es inextirpable. Cuando Arendt, que es una gran lectora de Kant, ha leído mucho a Kant y luego hace sus interpretaciones, coge el término, lo primero que dice, le lanza una acusación, a mi juicio, no del todo justa. Kant dice, bueno, intentó racionalizar el mal, vamos a dejar eso aparte, pero ella dice que lo va a rebautizar, va a resignificar. Y el mal radical lo entiende Arendt como ese mal absoluto que se ha visto a raíz del nacionalsocialismo, de los regímenes totalitarios, de la barbarie de Auschwitz. Dice que es ese mal, dice, que no se puede comprender. Eso es lo que le llevará luego a la banalidad del mal, porque Arendt quería entender la gran pregunta de, pero esto, ¿cómo ha sido posible? ¿Por qué? ¿Cómo ha ocurrido? Pues es un mal incomprensible en un primer momento, dice, es imperdonable y es incastigable. Dice, es un mal tan grande, y esto lo dice en las obras y en correspondencia con Jaspers, con lo que fuera su maestro, dice, es un mal tan grande que no venía recogido en ningún código de la humanidad, religioso, jurídico, dice, nadie había podido concebir en su mente un mal tan enorme como era el genocidio sistemático adrede, las fábricas de la muerte, es decir, de decenas de millones de personas. Dice, y no se puede, dice, en la medida en que no se puede castigar un mal tan grande, dice, no se le puede perdonar. De hecho, Arendt acaba de decir, Eichmann fue ejecutado, Israel fue ahorcado, Arendt
legitimó, está escrito, estaba a favor de la pena de muerte para Adolf Eichmann. Y porque había participado en lo que ella al principio, en los orígenes del totalitarismo, llamaba este mal radical, que consiste en eliminar la humanidad misma. ¿Qué significaba para él en esto? Dice, la capacidad, la espontaneidad del ser humano, es decir, que un ser humano no pueda iniciar acciones por sí mismo, reducirlos todos a una especie de haces de reacciones, de autómatas, que es lo que persigue cualquier régimen totalitario. Un régimen totalitario no quiere que pienses por ti mismo. Quiere estar, como decía Claudia Kunz, grabado a fuego en tu mente y en tu corazón, y que respondas de manera automática, mecánica, a lo que manda el régimen. De hecho, es el grado mayor que supone un totalitarismo frente a una dictadura cesarista o corriente de las que había habido anteriormente. El totalitarismo es el control total y que respondas de manera automática a la llamada o a la propaganda de los regímenes. Claro, ese mal radical que elimina la espontaneidad humana, que reduce al ser humano a un hace de reacciones, que le borra todo sentimiento moral, que lo ha reducido a un número como el campo de concentración, esa mayor expresión, Arendt le estuvo dando vueltas durante mucho tiempo. Y llegó, al final, se hizo famosa la carta con Scholem, la que le dice, bueno, he descubierto que el mal no es radical, que es banal, dice que es superficial. Claro, aquí se metió Arendt en una enorme controversia, parecía que había abandonado la propuesta que había formulado anteriormente. Y muchos autores, Richard Bernstein entre ellos, formulan una tesis que a mí particularmente me gusta mucho y dice, no son necesariamente incompatibles. Mal radical y banalidad del mal pueden ser perfectamente las dos caras de una misma moneda. Dice, ¿por qué? Porque la consecución de ese mal radical también puede conseguirse a partir de una banalidad del mal de las personas corrientes. Es decir, el ejemplo podría ser, por ejemplo, la sociedad alemana, frente a los años 40, que con su indiferencia, con el tema de, bueno, yo no quiero meterme en líos, yo quiero proteger a mi familia, que no se metan en problemas, y pues con toda esa indiferencia y ese mirar para otro lado, aun cuando sabían todos, o la inmensa mayoría, perfectamente que algo estaba ocurriendo en el este de Europa, porque vecino que se iba al este de Europa, vecino que no volvían a ver, había noticias, pues esa cotidianidad, esa normalización, regularidad del mal puede dar origen a auténticos desastres. De ahí que Arendt hiciera mucho énfasis en que todo esto, este régimen totalitario, este enorme mal, y también está ligado con la banalidad del mal, se logra por una parte con el terror que implanta un sistema político y por otra parte con la ideología. Cuando un sistema implanta una ideología, y actualmente hay todavía más medios que entonces para implantar una determinada ideología, porque antes estaba la propaganda. Claro. Imaginaos hoy día en la época de la conexión global, donde propaganda ya no es solo el cine que va a ver la gente, es internet, es móviles, noticias, etcétera. Se puede inocular un veneno ideológico muy potente que vuelva a la persona totalmente acrítica para poder rebelarse contra el sistema. Javier, hace poco yo vi esta película Zona de Interés. No la he podido ver todavía. Oye, la quiero ver, me la han recomendado mucho. No, muy recomendable, sobre todo para ti que estás trabajando y desarrollas este tema. Y bueno, ahí hace referencia a unas familias que viven al lado del campo de concentración. Creo que, no sé si es Auschwitz o otro. Puede ser. Quiere al jerarca Rudolf Holtz. Transcurre la vida ahí, pero uno ve una serie de personajes, por supuesto, el jefe del campo, que estoy seguro que estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Pero hay otros personajes, como la esposa de él, que ella seguía con su vida cotidiana de llevar la vida familiar y la vida de la sociedad en la que se desarrolla. Y un personaje también muy interesante que es el de la mamá de ella, la suegra de Rudolf Holtz, que se va dando cuenta de lo que está pasando y horrorizada ve lo que hace el esposo de su hija y su hija que lleva una vida frívola de temas familiares y de amistades, etcétera, en ese campo, ¿no? Al lado de ese campo de concentración. Claro, ¿qué es lo que me hizo a mí reflexionar esa película?
el caso del personaje de la esposa pareciera de que el tema ahí ya es ignorancia sobre lo que está ocurriendo. Entonces te pregunto a ti como filósofo si hay algún tipo de justificación, entre comillas, cuando el tema ya se trata de ignorancia, de no saber el daño que está causando el mal. Me gusta mucho esa palabra bíblica de con la vara con que tú midas, yo te mediré, o sea, dando a entender de que mientras más consciente eres del mal que causa, más deberías ser responsable tú por tus actos. Te pregunto eso y lo vinculo de una vez con la segunda pregunta. Este tema que estamos analizando, ¿cómo lo vinculas también tú con el tema religioso? No importa el credo del que se trate. Paso a responder a la primera pregunta porque me ha gustado mucho y hay un filósofo que ya hace 2500 años le dio una respuesta a aquello. Muy conocido, se llamaba Aristóteles. Porque Aristóteles, que es una persona enormemente inteligente, quizá, a mí me gusta más Platón, pero eso son cuestiones personales, pero si no es el mayor pensador que ha tenido el continente europeo, hablando de ética, reflexionó y dice, bueno, ¿qué ocurre con el tema de la ignorancia? Y él dio una respuesta, resumidamente, muy clarificadora. Dice, si una persona busca adrede la ignorancia, es responsable de los actos. Porque tú sabes perfectamente que algo que no es adecuado está ocurriendo. Pero vas a decidir voluntariamente no indagar y eso. Vas a acogerte un poquito al eslogan, a la frase de ojos que no ven, corazón que no siente. Y tú adrede buscas esa ignorancia. Dice, cuando esa ignorancia ya no es buscada, sino era imposible o era muy difícil que tú tuvieras conocimiento de determinados hechos, ahí ya pues se te puede eximir de responsabilidad. Damos un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un piso y lo alquilo. Parece unas personas normales, corrientes, pagan perfectamente la renta todos los meses y un día viene la policía y me dice, estas personas tenían un laboratorio de droga, no sé qué, dices, nunca sospeché de ninguna manera, siempre fueron amables, nunca tuve ningún motivo, ahí estás eximido. Ahora, si tú alquilas ese mismo piso, ves a las personas y tú ya sospechas, esta gente se trae algo raro, tienes algún motivo para entender que pueden estar dedicándose a algo completamente ilegal, pero tú dices, bueno, yo no voy a indagar, voy a hacer oídos sordos, voy a taparme los ojos con tal de que me paguen, uno puede decir, bueno, tú eras moralmente responsable de lo que estaba pasando ahí porque sabías perfectamente que algo ocurría y no quisiste mirar, indagar más allá. Esto es, aplicado al caso, lo que se llamó la culpabilidad del pueblo alemán. El pueblo alemán, en su inmensa mayoría, sabía que algo pasaba en el este, miraba para otro lado en plan de, bueno, yo no sé nada, sí sabían algo, y luego, pues, con eso se eximieron de responsabilidad, hasta el punto de que, pues, muchas personas, el tema todavía sigue siendo muy tabú en Alemania. Así que, por ejemplo, en el caso que tú me has dicho del personaje, claro, la mujer seguramente sabía que su marido estaba haciendo algo que, hombre, bueno no es. Matar personas se está dedicando a algo, pero yo voy a hacer como que no lo veo, mi marido pues gana bien, yo puedo estar codeándome con una alta sociedad, a mí eso me reconforta, a mí eso me vale, yo no le voy a preguntar a mi marido por su trabajo, por sus quehaceres y voy a seguir viviendo pues esta vida en la alta sociedad. Eso es precisamente lo que Arendt señala en parte con la banalidad del mal, que tú no estás apretando el gatillo, tú no estás matando a las personas, a ti te está pudiendo motivos como la ambición, el prestigio, el reconocimiento social, y a cambio no estás haciendo lo que esté en tu mano, porque a veces no puedes impedirlo. Pero a lo mejor si estaba en la mano de la mujer de Rudolf Hess decirle, vámonos de aquí, no aceptemos esto está mal, preferimos algo más humilde, volvamos a Alemania y desentendámonos de esto. Y ligado al aspecto más religioso, no sabría muy bien qué contestarte en el sentido de que esto no está necesariamente ligado a ningún tipo de credo. Arendt pone el ejemplo, pero Arendt, por supuesto, era judía, pues siempre judía, nunca fue ni agnóstica ni atea. De hecho, incluso estuvo en su juventud en grupos sionistas. Pero cuando siempre habla de los mandamientos y demás, los utiliza a modo de ejemplo.
cuando hablaba, por correspondencia. No está vinculando su teoría a un credo, pues a ningún tipo de deidad. En este sentido, seguramente él ya se está focalizando más en una ética quizá como la kantiana. Es decir, es verdad que Kant acaba estableciendo el postulado de la existencia de Dios, pero cuando él da el denominado imperativo categórico, lo que debe guiar toda acción moral recta, que lo único que hace es dar la forma de la acción, pues esto no está guiado por ningún tipo de deidad. Es más, una persona Kant o como Arendt te diría, perdone, pero si usted está realizando una acción que cree correcta solo por una hipotética y posible salvación, usted no se está comportando correctamente, moralmente, usted está siendo un fariseo. Qué bien. Sí, sí. Esa es la cuestión de, que tú no estás haciendo esto por una hipotética salvación divina en la eternidad. Y dice, bueno, vamos a ver dónde pone eso en las Sagradas Escrituras. Dice, porque a mí eso me parece egoísmo, autointerés. No lo estás haciendo porque sea lo correcto, porque sea bien, lo estás haciendo porque te está reportando algún beneficio. Y un cristiano, ejemplo, le podría replicar, dice, yo no sé si tu Mesías era eso lo que predicaba, porque a mí me parece que no. Oye, y ahí entramos en otros terrenos que, oye, con más tiempo me gustaría explorar contigo, pero el de la relatividad del bien y el mal, ¿no? Lo que es malo en una sociedad bajo ciertos patrones culturales y religiosos puede ser bueno en otra sociedad y viceversa. Ese es un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Todo este tema de la relatividad del mal y del bien. Sí, interesante. Yo, anticipándote hay una respuesta, soy particularmente enemigo del relativismo cultural. Qué bueno, yo también. Porque da pie a auténticas barbaridades. Por ejemplo, si a mí alguien me dijera que debo respetar una práctica para mí inhumana, como es la ablación del clítoris a niñas en determinados países de religión extremista musulmana, no, usted tiene que respetarlo porque es mi religión, porque es mi cultura. Le voy a decir, no. Es decir, que haya, lo que he dicho anteriormente, que haya dos ideas o dos opiniones, no significa ni que las dos sean respetables, ni que las dos valgan lo mismo. Qué bueno. Porque bien puede pasar que una de esas opiniones sea incorrecta. Es que nosotros podemos hablar y discutir. Yo puedo decir, esto es redondo. Y tú me puedes decir, es cuadrado. Tenemos opiniones diferentes, habrá que respetar las dos. No, que a lo mejor uno de los dos está equivocado. Claro. Y en ese sentido yo soy partidario de que se deben encontrar. Ya luego nos meteríamos en un debate más peliagudo, como es el del positivismo jurídico o el del iusnaturalismo. Pero independientemente de qué rama se acogiera cada uno, de establecer una serie de valores universales válidos para toda persona, lugar, cultura. Por ejemplo, el respeto a la vida o el respeto a la integridad física, independientemente de si uno es hombre, mujer, alto, bajo, de la condición sexual o del credo religioso que sea. He puesto ese ejemplo porque, estoy en contra de cualquier tipo de fanatismo. Es como si alguien me dijera, no, pues tendríamos que respetar la Cuarta Cruzada contra los cátaros en Francia, donde se pronunció la frase de pues, matad a todos los inocentes, que Dios ya seleccionará a los suyos. Por eso me gustó mucho una frase que leí en estos días que decía que la diferencia entre un fanático y un ciego es que el ciego sabe que no ve. Exacto. Sí. Exacto, es decir, estas cuestiones pero sería otro tema completamente aparte, estas cuestiones de fanatismo, de obcecación, que en el fondo también está vinculado con la ausencia de un pensamiento crítico. Es decir, fanático es el que no va a reflexionar, es el dogmático, el que tiene una fe ciega en una determinada idea o conjunto de ideas y no se va a parar a dialogar sobre ellas. Eso es una cosa que también recoge Arendt, que leyó pues, muy bien también a Platón y a Sócrates, el Sócrates de Platón, y de hecho los enfatiza y los vuelve a sacar a la palestra. Dice la importancia que era un personaje como Sócrates estuviese dispuesto a dialogar a propósito de lo que fuera. Es más, enfatiza a Arendt en una sociedad en la que se penaliza, en la que se castiga tanto de estar equivocado, una figura como Sócrates que te diga, no, quiero que me corrijas.
Porque si estoy equivocado, quiero que me lo hagas ver. Es decir, estar abierto precisamente a ese diálogo, uno defenderá sus argumentos, pero admitiendo la posibilidad de que, bueno, pues le daré también la oportunidad al otro de que exponga su punto de vista. A lo mejor me corrige. Claro, el fanático es el que se cierra en banda completamente a esa posibilidad y quiere imponer violentamente su punto de vista sobre los demás. Muy bueno. Sí, oye, yo lamento mucho, Eduardo y Javier, que esté terminando el programa, ya nos quedan apenas 3 minutos, pero me gustaría que tuviéramos otra conversación, porque realmente es interesante. Esto que tú has dicho, pues no solamente me trae recuerdos lejanos, sino además cercanos, ¿no? Como es la guerra actualmente, el comportamiento de Hamas, el comportamiento de Irán, pero rápidamente me gustaría que me respondieras lo siguiente, porque esa es una duda que yo tengo, que siempre he tenido, además, que es si el mal es un fenómeno inherente a la condición humana o es simplemente el resultado o producto de determinadas circunstancias históricas, sociales. Es difícil responder en 3 minutos o en 2 minutos a esa pregunta, porque llevamos 2.500 años desde la filosofía preguntándonos a propósito acerca de ello. Yo diría, está en concordancia con la investigación que yo llevé a cabo, de que por algún motivo, quizá Kant tenía razón cuando lo mencionó, que este mal radical, dice, ¿cuál es la fuente última? Es insondable, no lo descubriremos. Pero que el mal, por el motivo que fuera, no se puede erradicar del ser humano. Ahora, lo que sí se puede hacer es combatir. Que se puede evitar que salga a flote, es una actividad constante de por vida, pero evitar realizar los desastres. Ahora bien, a propósito, que esto siempre se liga mucho con la pregunta, pero entonces, ¿por quién te decantas? ¿Por Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza? ¿O por Hobbes, que decía que era malvado por naturaleza? Yo aquí personalmente me quedo con una broma que decía Albert Camus, que decía, mire, después de 2.500 años de reflexión filosófica, dice, nos hemos dado cuenta de que ninguna de las dos es verdad. Simplemente hay personas mejores y personas peores. Así es, está muy bien. Sí. Oye, Javier, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muy interesante la conversación contigo. Yo tenía muchas preguntas más, sobre todo tomando en cuenta que tú eres educador, el tema de cómo fomentar una cultura de pensamiento crítico y responsabilidad moral en las generaciones para evitar que se repitan estas situaciones que tienen que ver con la banalidad del mal. Pero bueno, ya tendremos oportunidad en otro momento de conversar más a fondo contigo. Y bueno, muy agradecido, Javier, y sobre todo tu forma didáctica de explicar estas cosas que no son sencillas. Sí, un honor, Javier, que estés con nosotros. Bueno, yo les doy las gracias por la invitación, ¿verdad? Y cuando quieran, yo quedo a su disposición para proseguir con esta charla, con esta temática. Te tomamos la palabra, Javier. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, los esperamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto. Gracias.